Feria de la Lectura Relee es una presentación del Museo Gabriela Mistral de Vicuña, parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y el programa Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral del Gobierno Regional de Coquimbo. Yo estaba dirigiendo el Museo del Limarí en Ovalle y como una cosa muy extraña, de repente desde Santiago me llaman y me dicen si me gustaría hacerme cargo como director del Museo Gabriela Mistral de Vicuña. Fue absolutamente algo que apareció de la nada y al cabo de, yo creo, 2 días, respondí afirmativamente que aceptaba, digamos, el desafío de hacerme cargo del Museo Gabriela Mistral de Vicuña. Y ahí recién conversé con el personal del Museo de Ovalle, del Museo del Limarí, para contarles que me iba en una fecha determinada y por eso el año 95 me fui, digamos, en el verano a hacerme cargo como director del Museo Gabriela Mistral de Vicuña. Bueno, yo alcancé a conocer a todos los directores anteriores. Conocí a Mario Farías, que fue el primer director, luego a Pedro Pablo Segers y luego a Jorge González, que son, digamos, quienes estuvieron de directores, pero con el que mayor vínculo tuve fue con Pedro Pablo. Cuando yo llegué, el museo prácticamente era el mismo que se había inaugurado digamos, en la década del 70. Era exactamente el mismo. Habían algunos pequeños cambios que sin duda alguna, no sé en qué minutos se hicieron. Por ejemplo, habían árboles en el patio central. Había un grupo de árboles allí que cuando yo llegué ya no estaban. Cuando yo llegué, había la sala grande, digamos, del museo, era la que tenía toda la exhibición, y luego detrás de ella, donde ahora está la sala Atkinson, ese lugar era un patio abierto con un damasco en un sector y con asientos por todo el borde, que de acuerdo a la conversación que tuve en algún minuto con Oscar McClure en su momento, él me explicaba de que habían pensado en que ese era un lugar de meditación y que era el lugar donde la gente que visitaba el museo podía ir a sentarse allí y meditar, digamos, en este espacio abierto, sin techo, pero con paredes, digamos, con piedras similares a la demás estructura. Pero nosotros vimos que efectivamente ese lugar nunca se ocupó porque Vicuña es de altos contrastes desde el punto de vista, digamos, de la temperatura, de la presencia del sol, y por lo tanto o hacía frío o hacía mucho calor y la gente lo miraba el patio y jamás lo usó. Pero fue una buena idea arquitectónica del diseñador del museo, don Oscar McClure Álamo. Bueno, habían cosas bastante precarias en el museo. Había, por ejemplo, se habían hecho un pequeño comedor, pero muy precario, pegado a unos servicios higiénicos, lo cual no reunía pero absolutamente ninguna condición del punto de vista humano para los trabajadores del museo. Y además no teníamos, la biblioteca estaba restringida a un espacio dentro de la sala de exhibición. Había unos módulos donde estaba la biblioteca personal de Gabriela y una parte importante de libros que correspondían a la biblioteca municipal, que habían sido regalados algunos por Gabriela Mistral en el caso de la colección del museo, y los otros donados, digamos, a la biblioteca y eran parte, digamos, de aquella. Por lo tanto, había ahí una dificultad enorme. La exhibición era una exhibición bastante ochentera o de los años 70, con un tipo de vitrinas bastante rústico. Se habían hecho algunos pequeños cambios, pero era bastante... entonces, en lo que pensaba era justamente en cómo transformar el museo en un centro que efectivamente le diera como un mayor brillo, digamos, a todo aquel rico material patrimonial que custodiábamos, y por lo tanto, como conocíamos bastante bien el proyecto que había
subdirección de museos que se había creado hace no tantos años, que era el mejoramiento integral de este proyecto nacional de mejoramiento integral de los museos. Bueno, nos pusimos a la fila allí y tratamos de desarrollar un proyecto que implicara, uno, la ampliación de las colecciones, la ampliación de los espacios para las colecciones y por lo tanto reutilizar el patio, ese patio. Segundo, hacer depósitos de colecciones, porque no teníamos depósitos de colecciones, hacer los depósitos de colecciones, hacer las oficinas para la parte administrativa, mejorar los servicios higiénicos, hacer una biblioteca dándole un sentido distinto al museo y hacer un lugar también donde la gente pudiera pasar a tomarse un café o permanecer allí algunos minutos y entregarle, digamos, una atención al público. Esto era un proyecto en un mediano o largo plazo. Afortunadamente conté con el respaldo absoluto de Alan Trampe y el equipo de la subdirección para ir haciendo parte, poco a poco, digamos, estas construcciones y por lo tanto, si uno mira para atrás, uno puede decir que todos los cambios mayores que hubo en el museo se realizaron por suerte, digamos, bajo mi dirección, por casualidad bajo mi dirección y es importante y además que la nueva museografía también, que es la actualmente existe, fue parte también de este proyecto de mejoramiento y fue, digamos, trabajada con el equipo de la dirección, con una empresa externa que realizó, digamos, el diseño, pero la línea general, la línea curativa de lo que es la exposición, la trabajamos en ese minuto con la gente de la subdirección y con Pedro Pablo Seger y con Jaime Quesada fundamentalmente, y eso es lo que en este minuto se exhibe. Creo que esto del sistema modular, que haya una especie de módulos temáticos, es un tema que desarrollamos, que lo pensamos así y es lo que tiene la estructura, así es que me siento orgulloso y contento de haber contribuido con un granito de arena al desarrollo del museo. Yo tuve la suerte de haber ido para el centenario del natalicio y ya en ese minuto con los actos protocolares y los actos públicos que se realizaron en Vicuña y en distintas partes del país, hubo un cambio en cómo ver a Gabriela y hubo un interés mayor en publicar su obra. Habría que distinguir, digamos, lo anterior a 1989, que realizaron distinguidos mistralianos, que fueron directores a veces de la DIVAM o fueron investigadores que trabajaron en el tema mistraliano. Y de allí hasta el año 95 en que yo llegué, indudablemente que ya había, en estos 6 años, ya la Universidad de La Serena estaba pensando en la creación de un centro mistraliano, Jaime Quesada estaba publicando muchas cosas en Santiago, Pedro Pablo Seger había retomado, digamos, el tema mistraliano a través del centro que él dirigía, el Centro del Escritor en la Biblioteca Nacional, y por lo tanto es indudable de que nosotros nos encontramos con una Gabriela distinta. Y lo que quisimos plasmar justamente en esta nueva museografía, en el nuevo guión museográfico, que es el que actualmente ya tiene algunos años, ya no es tan nuevo, pero es el último que tiene, indudablemente que está esa nueva mirada con respecto a Gabriela Mistral, está ese nuevo sentido que le queríamos dar a la presencia de la Mistral en el Valle de Elqui, y de eso nos preocupamos, de hacerla de sentir propia de Vicuña, del Valle, y darle una tremenda fuerza a aquello, porque si bien es cierto, es un personaje que trasciende las fronteras del Valle de Elqui, es un personaje que es elquino y que ese quisimos que fuera, digamos, saliera con mucha fuerza hacia el exterior. Quizás algo que no conté recién tiene que ver un poco con la llegada de la colección de Doris Atkinson. Creo que el rol que cumplimos nosotros como museo quedó allí como guardado, como muy privado,
y quisiera relevarlo por la importancia que tuvo. Creo que la preparación de la visita de Doris Atkinson al Valle en un momento complejo en que no se sabía si se iba a donar, si esta colección la iban a comprar las universidades norteamericanas, como era la idea desde Estados Unidos. Tuve, por estas cosas de la vida nomás, la fortuna de que me llamaran desde Valparaíso Paulina Urrutia, Paulina, y ella me dijo, quiero juntarme contigo, quiero que tú hagas de anfitrión de ella en toda la visita al Valle y con estas condiciones. Y por ese llamado, habían conflictos en ese minuto entre nuestro servicio y el centro, pero dije yo, bueno, si me piden algo yo lo voy a hacer. Y efectivamente esto me sirvió muchísimo para mostrarle nuestra realidad y el sentimiento que había en Vicuña, en la ciudad, en la gente, y en la comuna de Paiguano también con respecto a la Mistral. Y creo que esa visita, partiendo por Isolina Barraza en aquel minuto, continuando luego con visitas a antiguas profesoras de Piscuelqui, que habían estado con la visita de Gabriela Mistral el año 54, con algunas personas que habíamos visto nosotros, ya nos habíamos sensibilizado, que incluso la habían visto en la primera visita, como algunas personas del interior. Indudablemente que ella vio esta sensibilidad que había en el Valle, porque ella venía justamente a ver no solamente las condiciones técnicas de los depósitos de colecciones de las unidades, sino venía a ver qué era o cuál era el cariño, el afecto, no solamente el conocimiento, sino aquella cosa profunda que tenían los elquinos por Gabriela, y creo que de alguna manera nosotros como museo hicimos esa parte del trabajo, y a eso se debe que parte de la colección nos haya llegado a nosotros y no haya llegado a otra parte. Ese fue parte de nuestro trabajo y creo que fue muy importante y no lo había relevado yo antes. Yo creo que los que somos profesores, los que estudiamos pedagogía, sobre todo los que estudiamos pedagogía en historia y geografía, no nos olvidamos nunca de nuestro rol. Y si bien es cierto, el museo es un museo en homenaje a Gabriela, nunca pude separar, y creo que es muy bueno que así haya sido, nunca separar la ciudad, sus habitantes, los niños, el valle en general, de lo que es el museo. Por lo tanto, paralelo a esta labor de difusión, a las actividades propiamente mistralianas, desarrollamos un grupo de actividades importantes, hicimos muchas entrevistas a personas del mundo rural, a aquellos que la conocieron, hicimos un montón de trabajos. Una de aquellas actividades que la voy a llevar siempre presente es aquella que realizábamos en los veranos y que se llamaba Lo que no te han contado, y donde hacíamos prácticamente el trabajo el trabajo final de algo que veníamos desarrollando durante todo el año, con entrevistas, con búsqueda de personajes, y hacíamos un verdadero espectáculo como de televisión en el patio del museo, y donde la ciudadanía interpretaba y veía aquellas cosas que les habían transmitido sus mayores, y tratamos de hacerlo durante varios años con un éxito extraordinario. Yo creo que el museo también, durante esta dirección, durante estos 20 años que estuve, tuvo esas características de acercamiento a la comunidad, y logramos que el museo fuera parte de la comunidad y que la gente lo sintiera así y no como un lugar para los turistas como lo había sido, y la misma gente lo decía, que lo sentía como un museo digamos para los turistas y no para la gente de a pie, para la gente de Vicuña y del Valle mismo. Bueno, hay dentro del trabajo realizado por el equipo del museo,
Creo que también hay un claro ejemplo del esfuerzo, de esa unión y de ese amor por el museo mismo, por la Mistral y por el Valle, cuando por estas como jugarretas de la vida y por las propias experiencias de haber tenido un contacto desde muy chico yo con Vicuña, porque yo estudié parte de la básica en la ciudad de Vicuña. Por lo tanto, mi vínculo no solamente es un vínculo de trabajo, sino es un vínculo de vida, de alguna manera sentirme vicuñense, y por lo tanto, y del Valle propiamente tal. Hay que recordar que mi familia, cuando llegó en el siglo XVIII, llegó al Valle de Elqui. Por lo tanto, si bien es cierto, yo nací en Hurtado, sí, tengo una relación profunda con el Valle de Elqui. Y por lo tanto, esta relación me permitió conocer a un grupo de personas de distinta índole, que en algún minuto me contaron su experiencia con la avenida de Gabriela el año 54. En alguna reunión por allí, alguien me contó, otro me contó, no, yo era chico, estuve por allá. A otros los descubrí mirando fotos, algunas fotografías donde aparecían y decían, ¿y este quién es? Ah, no, si este es el Saúd. Ah, el Saúd, pues ya Saúd lo conozco. Ah, voy a preguntarle qué pasó, porque estaba mirando la fotografía, nunca. Entonces me fui acercando al Miro Dugó, por ejemplo, exactamente igual. Voy a ir a preguntarle qué recuerdan ellos de esta visita cuando eran niños y que aparecen allí en la fotografía. Pensando solamente en hacer un registro de aquellos vicuñenses que tuvieron con Gabriela el año 54. Pero cuando estábamos en la mitad de esto, dije yo, bueno, ¿y por qué no hacemos un registro también en Paihuano, Pisco Elqui? También conocí a algunos, como el señor Avilés, que tenía ya el hotel en Pisco Elqui, a esta profesora en Pisco Elqui, que ya la había visitado cuando llegó Doris Atkinson, que también habíamos ido a su casa y habíamos visto la huerta Elquín allí, y donde ella había recitado parte de algunos poemas y le había cantado a la Doris Atkinson, y había indudablemente conmocionado su corazón con ese amor que ella sentía por Gabriela. Y por lo tanto creo que esto fue muy importante. Por lo tanto, cuando hicimos estos registros y pensamos luego en Serena de continuar con aquello, y logramos hacer este documental que está en el museo, y que sin duda alguna ha mantenido un vínculo estrecho con la ciudad, creo que fue para nosotros una labor importante, y creo que es un buen resumen de la labor de esos 20 años. Quizás un poco reflejando lo que eran el personal que trabajaba en el museo. Había un auxiliar que era uno de los primeros que había llegado al museo junto con la secretaria, con la Betty. Y él tenía una relación muy especial con el museo. A los 2 años que yo había llegado, viene el terremoto del 97. Yo no estaba en Vicuña para el día del terremoto, estaba acá en La Serena. Y al otro día, de alguna manera, yo había tenido bastante daño en mi casa en Ovalle. Mi familia había tenido que emigrar de la casa a otro lado. Pero por estas cosas que a veces uno siente personalmente por su trabajo, no me dirigí a Ovalle, me dirigí a Vicuña. Y me fui a Vicuña para ver los daños, y allá me enteré que el Tata, como le decíamos, el Tata Efraín, él esa misma noche, cuando supo que se habían quebrado todos los vidrios y las colecciones estaban en riesgo, él voluntariamente, sin que nadie se lo pidiera, fue al museo a dormir para custodiar esas colecciones. Yo creo que ese es el fiel reflejo de aquel viejo equipo con el que trabajamos y con el que estuvimos esos 20 años. Betty, Betty estuvo incluso antes que yo llegara. Yo la conocí a ella de escolar
Cuando íbamos con mi padre al Museo a Vicuña, yo ni pensaba llegar por aquellos años a trabajar allá, y Betty era la que atendía y la que estaba allí. Luego, cuando yo llegué, fue la secretaria y estuvo mucho tiempo, por lo tanto ella era la memoria de la biblioteca, era la memoria de los documentos del museo, y los demás que estuvieron allí, a David Palacios, a Ramos y a todos los que a los que estuvieron allí, digamos, a Eduardo Cartagena, digamos, a todos aquellos, indudablemente, y a los que llegaron después, pues, a los que estuvieron después, ya profesionales, porque en mi época, durante una gran parte de aquellos 20 años, en el fondo yo trabajaba con los auxiliares administrativos y no teníamos profesionales más que el director, es decir, éramos un equipo chiquito, y luego afortunadamente se profesionalizó y ahora tenemos, digamos, un museo, digamos, con todas las de la ley y con un buen grupo de profesionales. Feria de la Lectura Relee es una presentación del Museo Gabriela Mistral de Vicuña, parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y el programa Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral del Gobierno Regional de Coquimbo.